A ver, muchas gracias. Muchas gracias una vez más por estar en la oportunidad de poder compartir con ustedes. También contarles de la bendición que tuve de poder visitarles en los 100 años. La verdad que me llenó mucho de gozo poder ver que algunos se acercaron a saludar y estuvieron ahí en ese momento. Y fue lindo también poder verles y poder conocerles ya en persona. Vamos a ver si se alcanza a ver, si se ve la presentación. Sí, sí, se ve Ok, perfecto, Orlando. perfecto. Bueno, hoy terminamos nuestro capítulo 4, un hermoso pasaje también de Romanos, siguiendo la línea de todo lo que veníamos hablando. Y Romanos capítulo 4 va a venir hablando acerca de la justificación por la fe y haciendo un breve repaso de todo lo que hemos venido hablando. Vimos que en el capítulo 1 estaba la introducción. Y hablando también de parte desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8 es una sección doctrinal, como si bien lo recuerdan, pero partiendo desde el versículo 18 hasta el capítulo 3 versículo 20 hablábamos acerca de la culpabilidad de todos los hombres. Y aquí estamos viendo, ¿no? Cómo Pablo va hablando del mundo pagano, los moralistas y aquellos judíos que eran religiosos, que quizás ellos decían que por ser judíos, por estar circuncidados, merecían entrar al reino de Dios, o merecían tener la salvación. Como también en esta parte que nos compete hasta el capítulo 4 conmigo y la siguiente semana que van a estar viendo el capítulo 5 todo lo que tiene que ver hablando acerca de la justificación por la fe, como la justificación por la fe y la fe definida, es ilustrada, es manifestada y es consumada, y eso va a ser hermoso cuando ya empiecen a entrar un poquito más en la justificación por la fe. Y bueno, la última parte de la sección doctrinal, hasta el capítulo 8 es la santificación por la fe, que igual eso también lo van a seguir viendo más adelante. Lo que nos compete hablar en esta noche es hablando acerca de cómo la justificación por la fe es ilustrada, y cuando Pablo encara este capítulo 4, que si bien para nosotros lo tenemos así de esta manera, va hablando ahí acerca del ejemplo de Abraham. Y cuando Pablo va mencionando el ejemplo de Abraham, lo menciona de una manera excelente, como Abraham fue justificado por la fe justo antes de que saliera, de que existiera la ley. Y ahí en Génesis capítulo 5 capítulo 15 versículo 6, y ahí en ese pasaje dice que Abraham fue justificado por la fe en Dios cuando Dios le estaba pidiendo que saliera de su tierra, de su parentela, cuando le había prometido un hijo, y todo lo que venía por delante, ¿no? Esa decisión de Abraham ya avanzado de edad, al creer y al confiar en Dios, fue justificado de esa manera, y eso le fue contado por justicia, como dice su palabra. Abraham fue justificado por fe antes que la ley y la circuncisión, y en esta noche vamos a estar viendo cómo uno puede ser salvo aparte de las obras, cómo es salvo aparte de la religión, cómo somos salvos aparte de la ley, y cómo somos salvos aparte de nuestra propia filosofía de vida. La manera quizás en la que yo voy a poder estar, en la que yo voy a poder estar viviendo. Y hablando acerca de salvos aparte de las obras, vemos el versículo 1. Él empieza haciendo una pregunta, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y esto, Pablo, cuando contesta esta pregunta, se va refiriendo, ¿no? a Abraham, y ese Abraham, como nosotros conocemos, era el padre de todos los judíos. Era una persona muy estimada en esos días, y si alguien se pudiera ser justificado por las obras, es que esa persona tendría de qué gloriarse. Sin embargo, la jactancia no es nada delante de Dios, porque aún así las obras pudieran justificar a un hombre, él aún estaría de alguna manera destituido de la gloria de Dios, como lo vimos en el capítulo 3.
Y cuando nos vamos adentrando un poquito más, vamos a ver que la palabra contado aparece 3 veces y la palabra obra aparece 4 veces en estos primeros versículos. Y en el versículo 1 dice halló. Y esa palabra es también contado, ¿no? Que es encontrarse a uno mismo. En el versículo 3 vamos a encontrar contado, que quiere decir atribuir, poner en cuenta de. Y aquí la palabra en el griego, en el original, es la palabra logizomai, que dice que Dios puso en cuenta de Abraham, Dios colocó un depósito en Abraham, que lo que le permitió que le fuese contado por justicia. Y si Abraham poseía esa misma justicia, de la misma manera que una persona poseería un dinero, una suma de dinero puesta en un banco. Es como que yo le pusiese una suma de dinero en la cuenta de alguno de ustedes. Y eso da la idea poner a cuenta de esta palabra logizomai, que tiene que ver con contado, como es algo en lo que se manifiesta eh, la palabra contado, para que para que pueda poner a cuenta de que es alguien que lo posee. Cuando vemos más adelante, ahí también en el versículo 4 dice, pero al que obra. Dice el versículo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y acá la idea de la gracia está en contra del principio de la obra. La gracia tiene que ver con recibir libremente el regalo dado por Dios. Las obras tienen que ver con ganar nuestro mérito delante de Dios. Y Pablo va estableciendo esta diferencia, ¿no? Cómo es por gracia y cómo es por obra. Que las obras es algo que nosotros podemos hacer y la gracia es algo que se nos otorga o que se nos es dado libremente por parte de Dios. Y lo recalca ahí en el versículo 5. Y dice, más sea el que no obra, sino que cree en aquel que es justificado, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y acá recuerda, ¿no? Recuerda la justicia que es más que la ausencia de la maldad o la culpa. Es un bien positivo, queriendo decir que no solamente no nos declara, nos declara inocentes, pero justos. Y cuando el hombre es bienaventurado delante de Dios, Dios le atribuye una justicia sin obras. Y acá vamos a seguir viendo en los versículos del 6 y el 7 y el 8 son versículos que va hablando acerca de David y menciona a David como aquel hombre que es bienaventurado. Es el hombre al cual Dios le atribuye la justicia sin obras. David sabía lo que era ser un pecador, David sabía lo que era ser culpable y David conocía la seriedad del pecado. Conocemos la historia, ¿no? De David como en los salmos, en el Salmo 16, Salmo 51, Salmo 32, son salmos en los cuales David experimenta el hecho de sentirse culpable, el hecho de conocer la seriedad de su pecado, pero también recibe el perdón por parte de Dios. Y esto que va mencionando Pablo acá es simplemente para remarcarlo, ¿no? Como el hombre bienaventurado como el hombre bienaventurado cuando son perdonadas las iniquidades. Porque David conocía lo que era realmente ser eh, la iniquidad o la culpabilidad del pecado o lo que ocasionaba. Y cuando habla acerca de iniquidades, quiere decir que la palabra es anomia, que quiere decir sin ley o violación de la ley. Cuando habla acerca de perdonadas, eso quiere decir que envía fuera, o sea, da la idea de desprenderse, de perdonar. Y cuando menciona que no inculpa, da la idea que alguien que no se le cuente lo que hizo. Y esta es la misma palabra logizomai que estábamos hablando atrás, de que no tenía que ser contada o no tenía que, y a cuenta de. Entonces, empieza a formar la idea de, de que no es contado el pecado porque Cristo empezó a cargar, o Cristo cargó el pecado de David, lo cargó en él, ya sean los pecados pasados, presentes y futuros.
Y eso es lo que nos debe a nosotros hacer entender cómo era la idea de Pablo en ese tiempo también, de que ellos pudieran entenderlo de esta manera, ¿no? Al poner dos ejemplos claros como el de Abraham y como el de David, entendiendo también nosotros que ahora vemos, tenemos todo el panorama completo, vemos cómo David vio, cómo David codició en su corazón, cómo David adulteró, cómo David mintió, cómo David asesinó y cómo tomó a Betsabé, ¿no? Y cómo David terminó experimentando de alguna manera lo que era el perdón de Dios. Y cuando viene hablando de la palabra logizomai, cuando viene diciendo de las iniquidades que son la violación de la ley, y cuando son perdonadas, cuando quiere decir que habla de que están fuera, viene hablando acerca de una comunión. Cuando nosotros somos transgresores de la ley de Dios y de la comunión con Dios. Y yo te hago estas preguntas que ves ahí en pantalla. ¿Cómo está tu comunión? ¿Necesitas confesión? Y la confesión está dando fruto. Y el fruto es el perdón por parte de Dios cuando Dios nos perdona y quita nuestro pecado y Él toma nuestro pecado y nos da para experimentar esa paz y ese gozo que existe en el corazón cuando somos perdonados. Dice, yo demuestro que soy salvo por la forma en la que vivo, pero no vivo de esa forma para ser salvo. Y esto es algo que nos debe hacer pensar, nos debe hacer reflexionar, que en la forma en cómo yo estoy viviendo debe reflejar que soy una persona perdonada por Dios. Y cuando Dios quita mi pecado, yo no voy a ir a buscar mi pecado para volverlo a traer de regreso para mí, porque es algo que Dios ya quitó de mí y eso tiene que ver con la transformación y con la forma en cómo nosotros vamos viviendo nuestra vida delante de Dios, ¿no? Seguimos avanzando y vamos ahí al versículo 9 cuando dice que somos salvos aparte de una religión. Y el versículo 9 dice ¿es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia. Y si somos contados por justicia debido a la fe y no debido a la circuncisión, entonces lo que Pablo menciona en el versículo 7 también puede ser dado a los gentiles, a los incircuncisos a través de la fe. Y Pablo no se empieza a contradecir, sino que si la bienaventuranza es solamente para el de la circuncisión, dice, lo que pasó con David, el ejemplo que pone David, y acá el ejemplo que también está poniendo de Abraham, que a Abraham le fue contado por justicia, y es que cuando a Abraham le es contado por justicia, vamos a ver ahí cuando habla de la palabra también de la circuncisión en este pasaje, lo menciona 12 veces en este pasaje. Pero ¿saben qué es lo peculiar o lo particular que lo recalca tanto en este pasaje? Que la circuncisión eh, era un símbolo de los judíos que eran apartados, que eran apartados o que la forma en la cual ellos se identificaban como pueblo de Dios. Pero la circuncisión no era algo que te permitiera justificarte delante de Dios, ni el circuncidado ni el incircunciso. ¿Y cómo le fue contado por justicia? Lo menciona ahí, lo menciona ahí en Génesis capítulo 15 versículo 6 uno de los versículos que les leía al principio. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuándo le fue contado por justicia? 14 años después de la señal que tuvo como pacto. Todavía ni existía la ley, todavía no existía ni la ley. Había una ley moral, sí, de parte de Dios, pero las leyes como las conocía el judío no estaban establecidas hasta el tiempo de Moisés. Entonces la circuncisión también se da a partir del tiempo a partir del tiempo de Moisés cuando recibe todos los mandamientos. Y ese distintivo que era de parte de los judíos, la circuncisión, para ellos era como ese privilegio, ¿no?
les permitía que se sintieran justificados de parte de Dios. Por eso es que somos salvos aparte de una religión, porque no es por algo religioso, no es por un rito o una obra que yo pueda hacer, sino que simplemente la pura gracia de Dios sobre nuestra vida. Hablando ahí también del versículo 12, si ustedes lo van viendo, dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen sus pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser justificado. Y cuando habla ahí acerca de pisadas, va hablando acerca de un compromiso. Y Pablo va recalcando a que seguir el ejemplo de Abraham, porque Abraham fue justificado, le fue contado su fe por justo delante de Dios, antes de recibir la ley, antes de recibir cualquier rito, cualquier religión o algo. Y esto también hace mención a Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 21 que nos recuerda que debemos seguir las pisadas de Jesús y cómo debemos también de seguir el ejemplo de Cristo. Y esto habla acerca de poner nuestra propia vida sobre la de Cristo, para nosotros poder copiar esa vida, para nosotros poder seguir las pisadas del Maestro, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra pisadas ahí quiere dar la idea de poder tener un compromiso, poder tener un compromiso delante de Dios. Así que si uno es justificado por la fe delante de Dios, como Abraham lo fue mucho antes de ser, mucho antes de la ley, esto demanda también de nosotros hoy en día, en este tiempo, si lo ponemos en nuestro tiempo presente, en el compromiso que yo debo de tener delante de Dios. Y ese compromiso que yo debo tener delante de Dios, debo de examinar, ¿no? Si las pisadas que yo estoy siguiendo, a quién estoy copiando. Si estoy copiando a una persona que veo de carne y hueso en el mundo, un ejemplo de alguna persona que puede fallar y que también es pecadora, o realmente estoy siguiendo las pisadas del maestro, como dice Pedro ahí en la primera carta, en el capítulo 2. Y eso es para que nosotros podamos examinar, ¿no? Cómo el haber recibido el perdón de Dios, el haber recibido la justificación por parte de Dios, por nosotros haber creído en Él, ahora demanda de nosotros ese compromiso delante de Dios para poder seguir sus pisadas. En el versículo 13 vamos a ver ahí que somos salvos también aparte de la ley. Y cuando viene hablando acá aparte de la ley, va a mencionar una parte realmente hermosa de este capítulo 4 que es hablando acerca de las promesas de Dios y cómo nosotros podemos confiar en las promesas de Dios. Y es que la promesa de Dios a Abraham estaba basada en el principio de la fe, no de la ley o de las obras. Recordemos, ¿no? Que como Abraham salió de su tierra, de su parentela, y tenía que ir a la tierra prometida, tenía que irse para acá, tenía que irse para Canaán. En el camino a Abraham le surgieron muchas cosas, ¿no? Que igual también conocemos. Pero con el simple hecho de que salir de su tierra, de su lugar, y ni siquiera saber hacia dónde iba, eh, y al momento también cuando recibe la promesa de que Dios le iba a dar un hijo, y más adelante, tiempo después, cuando el hijo Dios se lo pide, cada una de esas cosas, Abraham la fue entendiendo que era un principio de la fe, no necesitaba una ley o no necesitaba hacer algo para ser justificado delante de Dios. Por eso Abraham confiaba y creía en las promesas de Dios, por eso su fe era el fundamento de la bendición de Dios. Abraham fue un hombre bendecido y es así, pero se convirtió en el heredero del mundo por medio de otro principio completamente. Y por eso Abraham nosotros lo conocemos como el padre de la fe, ¿no? El padre de la fe, porque sin ver atrás, siguió siguió la voz de Dios, siguió la voz de Dios en obediencia. Acá la palabra ley aparece mencionada como 5 veces. Y el énfasis que da es que como
¿Cómo es probar que Abraham fue justificado por la fe sin haber tenido que cumplir ninguna ley? Los versículos 14 y 15 van diciendo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y yo acá remarqué estas dos palabras, anulada y promesa. Y la palabra anulada significa reducir la actividad, ¿no? Significa hacer inútil. Y la palabra promesa significa un compromiso a hacer algo o a dar algo. Y, y el heredar la bendición por parte de Dios en Abraham, eh, si dependiera de cumplir o hacer algo de la ley, entonces la fe que Abraham tenía hubiese sido hecha nula y no hubiese recibido ninguna promesa. No es y esto es lo que Pablo señalaba, ¿no? Anteriormente en el capítulo 3 que ninguno puede obedecer suficientemente a Dios o puede obedecer la ley, perdón, como para meritar ser justificado delante de Dios. El judío tenía que cumplir más de 600 mandamientos. Imagínese que usted a la mañana se levante y que diga, hoy tengo que cumplir 600 mandamientos. Y al primero que no lo cumpla, ya está, dejaste de ser justo. Y esa es la gracia de Dios, la cual hoy vemos y la cual hoy entendemos, que la salvación y la gracia que recibo por parte de Dios, esa parte de ley es un regalo, que es un regalo que Dios me da, porque Cristo pagó el precio de ese regalo. Y la ley, Pablo va diciendo, ¿no? Que si la ley no produce una bendición, entonces va a producir una ira. Porque donde no hay ley, dice, tampoco hay transgresión. Y cuando menciona de que tampoco hay transgresión, dice que la ley resulta inquebrantable. La culpabilidad del pecado es aún mayor de lo que habría sido sin tener la ley sin tener la ley que lo condene. Y esto es lo que Pablo nos va enseñando. Él no quiere decir de que no existe el pecado sin el marco fuera de la ley. Lo que existe de forma específica es la transgresión, es la transgresión de la ley. Por eso necesitamos también tener unos mandamientos claros para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo podemos obedecer también al Señor. La raíz del pecado no es el quebrantar la ley, sino es el quebrantar la confianza, sino es el quebrantar la confianza delante de Dios. Lo que hace la ley es aumentar la responsabilidad del pecador, del pecador ante Dios. Antes de que Adán rompiera el pacto, lo primero que hizo fue romper la comunión con Dios. Si Adán eh, también rompió la comunión con Dios, por lo tanto, también el plan de redención está centrado en esa base fundamental de lo que tiene que ver con el amor, la confianza, la fe y el hecho de guardar la ley. Cuando nosotros nos centramos en nuestra relación con Dios, con el cumplimiento de la ley, tiene que ser basado en ese amor de confianza, si no vamos a estar yendo en contra de todo el plan de Dios. Y no sé si me va siguiendo hasta este momento, ¿no? Como el hecho de que si yo quebranto la ley, si yo no entiendo que la ley debe existir para que yo pueda conocer por qué soy un pecador y por qué necesito ser perdonado, si yo no voy entendiendo justamente esto, estoy tomando como raíz que estoy quebrantando la confianza que tengo con Dios, la confianza que Dios ha puesto también conmigo. Y mi relación con Dios se va a ver afectada. Y es una relación de confianza de que Dios nos entrega todo, pero yo no le estoy entregando todo a Dios. Entonces yo voy a estar yendo en contra de lo que Dios me está pidiendo, de lo que Dios me está pidiendo en su palabra. Y te hago estas otras preguntas también para poder reflexionar.
en lo que nos dice Dios en su palabra, ¿no? ¿Te das cuenta cuándo hemos roto la comunión con Dios? ¿Cuándo hemos roto la confianza con Dios? Si esos pecados en los cuales hoy estamos pensando en este momento son pecados deliberados delante de Dios, en los cuales eh, lo pienso y sé que es pecado y aún así lo sigo haciendo, déjame decirte que estamos rompiendo esa confianza con Dios. Estamos rompiendo esa relación con Dios. Y es necesario, así como David, que tuvo ese proceso de que el pecado, él lo reconoció, él pidió perdón y él experimentó el perdón de Dios. De la misma manera como nosotros podemos restaurar esa comunión delante de Dios, cuando nosotros pedimos perdón a Él y experimentamos su perdón. Y eso nos va a nosotros poder entender, ¿no? Que la gracia de Dios es ese regalo inmerecido que nosotros tenemos. Y la ley lo único que nos va a permitir es que nosotros nos podamos dar cuenta en qué estamos fallando delante de Dios. ¿Y cuál es la ley para nosotros? Su palabra. Y eso es lo que lo que nosotros debemos de leer para darnos cuenta en qué fallamos delante de Dios. Y para ir terminando en esta última parte, hablando del versículo 16 hasta el versículo 25, vamos hablando acerca de que la fe está relacionada con la gracia en la misma manera en que las obras están relacionadas con la ley. La gracia y la ley son los principios y la fe y las obras son los medios en los cuales nosotros seguimos esos principios para una relación con Dios. La salvación es simplemente por la fe y nada más. Solo podemos recibir la salvación por medio de la gracia, por medio de la gracia, por medio de la fe. La gracia no puede obtenerse por ninguna obra que yo haga, ya sea obras pasadas, obras presentes u obras futuras, o en las promesas que yo le haga al Señor. La gracia es, sin duda, simplemente es aquello el cual yo puedo recibir de parte de Dios. Si no, sería fácil que un gentil pudiera decir, yo no soy judío, no soy de la ley, pero soy de la fe de Abraham. Y él sería tan salvo como lo sería un creyente en Jesús siendo judío. Y el contraste y lo que tiene que ver acá, el Pablo que va diciendo que es el mismo derecho que puede tener alguien que es incircunciso, que cree en Dios y que cree en Cristo, que es el mismo que puede recibir aún no teniendo la ley. Y aparte de lo que yo pueda creer como una filosofía de vida o demás, Pablo va diciendo, ¿no? Que no es algo que me va a condicionar a mí el hecho de poder el hecho de poder recibir la salvación o la gracia de Dios. Simplemente necesito la fe y nada más que la fe. Dice ahí también en el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Y acá en el original tiene que ver con lo invisible o con lo futuro. Y es con la forma en cómo Abraham fue justificado, ¿no? Él sale de una forma cuando sale de Paran Aram, y cuando tiene que llegar, él camina y sale creyendo de que Dios va a cumplir esa promesa, porque confiaba verdaderamente en el poder de Dios, que era un poder sobrenatural y que era un poder también espiritual. Y es que todos los verdaderos creyentes como Abraham obedecen. La obediencia es fe en acción. Debemos caminar en los pasos de la fe del Padre Abraham. Su fe no se quedó quieta, tomó pasos y también debe de tomar estos pasos en obediencia a Dios, porque le cree. Esa fe sin obras es una fe muerta y no justificará a nadie. Y esto lo decía, ¿no? El escritor Spurgeon hablando de este pasaje. Y así como todos nosotros también somos creyentes, así como Abraham, debemos obedecer a Dios y debemos confiar en dar esos pasos de fe, avanzando a lo que Dios ya tiene establecido para nosotros, aun cuando nosotros no lo vemos. Pero eso dice, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y qué pasa en esto? Ustedes ven ahí el versículo 19.
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y esa palabra no se debilitó en la fe, la fe de Abraham fue mucho más fuerte, pero también se fortaleció y se fortaleció en esa fe. Y esa fortalecerse es algo interno, es algo del alma que lo que hizo Abraham. Y es que necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos creer y también, también no está mal considerar y ver el camino que tenemos por el camino que tenemos por delante. Pero lo que necesitamos es fortalecernos en Él y en el creer en su promesa. Pero, ¿qué es lo que nos hace debilitar nuestra fe? El ver y el considerar las circunstancias. Cuando pienso que las cosas que están a mi alrededor son más grandes o más fuertes, porque lo veo en mis fuerzas y en las cosas que yo puedo hacer, no en las cosas que Dios puede hacer. Cuando veo que las circunstancias son mucho más grandes y me van a agobiar cuando yo realmente lo veo en mis propias fuerzas. Y eso es la forma en cómo Abraham también lo miraba, ¿no? Y Pablo también hace referencia en cuanto a esto, ¿cuál? Porque dice que no se debilitó, pero si nos hacemos esa pregunta a nosotros, ¿qué debilita nuestra fe? El ver y el considerar las circunstancias, eso es lo que hace que nuestra fe se pueda debilitar. ¿Y qué la fortalece? Pablo también nos da la respuesta, ¿no? En cuanto a la forma en cómo se fortalece, y está en el versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y es que confiar en el poder de Dios es lo que nos hace a nosotros poder estar convencidos y fortalecidos en fe delante de Dios, de que Él va a hacer la obra, de que Él está delante nuestro eh, cuando nosotros damos nuestros pasos damos nuestros pasos de obediencia a Él. Muchos hoy en día van a poder pensar, está bien para ellos, pero no funciona para mí. Y ese es un pensamiento de algunas personas que creen que al otro le pasa lo bueno, pero a mí no me pasa nada. A mí no me pasa lo mismo que a otro. Yo no recibo la misma bendición que recibe la otra persona. Y quizás a la mayoría de ustedes también le puede pasar. Pero ese tipo de pensamientos es un ataque diabólico contra la fe y es algo que nosotros debemos rechazar. Porque nosotros como creyentes debemos de fortalecernos en la fe porque confiamos plenamente en el poder de Dios. Confiamos plenamente en el que Él es el que va a hacer la obra, en el que Él es el que va a hacer la obra delante nuestro. Cuando hablamos de fe y fe salvadora en Jesús, es importante enfatizar que queremos decir, creo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Creo en que Cristo murió por mis pecados. Creo en que Cristo me da la salvación cuando pongo mi fe en Él. Y terminando de esta forma, Pablo termina relatando y el énfasis de este capítulo 4 es demostrar claramente que el Antiguo Testamento de ninguna manera contradice el Evangelio por la salvación, por gracia a través de la fe. En cambio, el Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento y presenta a Abraham como el ejemplo verdadero de que el Evangelio existe desde la creación del mundo. Y él, dice acá, él es nuestro ejemplo. Y termina de esa manera nuestro capítulo 4 el día de hoy. Termino, termino orando. Padre amado, gracias te damos una vez más por cada muestra de amor, Dios, y porque podemos ver tu obra, Señor, en la cruz del Calvario, al permitir, Señor, que Cristo muriera por nuestros pecados. Hoy queremos agradecerte, Dios, una vez más, porque nos haces justos, Señor, sin merecerlo.
porque nos das esa oportunidad, Señor, de poder creer en ti, de poder depositar, Señor, nuestra fe en ti y de poder aferrarnos, Señor, y que nuestra fe se fortalezca, porque confiamos, Señor, plenamente en ti. Nos has dado ejemplos como el de Abraham, como el de David, Señor, que también fueron justificados delante de ti. Pero qué mayor ejemplo, Señor, de seguir las pisadas en nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, Padre, poder caminar en obediencia siguiendo sus pisadas, testificando, Señor, de que vive en nuestras vidas. Oramos, Dios, a ti para que tu palabra, Señor, pueda hacer una obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.